Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos. Hoy es jueves 27 de septiembre de 2018 y estamos listos ya para grabar con los periodistas y con los editores de esta sala de redacción Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy vamos a hablar de la polémica por la reforma de la justicia presentada por el Centro Democrático, de el enojo de Germán Vargas Lleras con el Ministerio de Vivienda, de la captura del director de la cárcel La Picota y de la inauguración del Movistar Arena en Bogotá. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. La controversia desatada por la reforma de la justicia que presentó el Centro Democrático es el tema clave de hoy. ¿Por qué? Porque el expresidente Álvaro Uribe esta mañana decidió retirarle el respaldo a este proyecto que había presentado la senadora Paloma Valencia, luego de que se armó una gran discusión en el país porque uno de los artículos incluidos en esta iniciativa hablaba de revivir la figura de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué fue lo que pasó en detalle? Juan Francisco Balbuena, de la sección política del Tiempo. Pues Andrés, básicamente hay dos artículos en la reforma de la justicia que radicó la senadora Paloma Valencia y dice ella otros amigos del Centro Democrático, cierro comillas, que generaron como toda esta controversia. Primero, el que tú mencionas, y es que pues para poder aprender o coger preso a algún congresista en medio de un proceso, inclusive en flagrancia, tendría que tener la aprobación de la Cámara a la cual pertenecía. Un ejemplo, si por ejemplo existiera esta norma cuando cogieron preso a Musa Besaile o al ñoño Elías, el Senado hubiera tenido que dar una autorización a la Corte Suprema para que los cogiera presos. En este caso se pretende eso. Claro, una medida que genera mucho rechazo, sobre todo porque los escándalos de corrupción en los últimos años, en las últimas décadas, han tocado principalmente a los congresistas. Sí, el claro. proceso 8000, la parapolítica, recientemente casos de corrupción relacionados con Odebrecht, por ejemplo, y en ese escenario, entonces los mismos congresistas tendrían la ventaja de que sus compañeros decidieran si son detenidos o no. Tal cual. Y hay otro artículo, también dentro de esta modificación al juzgamiento de los congresistas, que dice que los congresistas serían investigados y acusados por el fiscal, y que el fiscal haría la acusación ante las comisiones primeras de Senado y Cámara, que serían las que estudiarían y analizarían a ver si el proceso contra los congresistas puede seguir o no puede seguir, lo cual también dejaría los procesos contra los congresistas en manos del propio Congreso, que es pues obviamente revivir lo que tú decías de la inmunidad parlamentaria. Hemos escuchado muchas voces hoy durante el día criticando esa medida. Hay que decir, como lo comentábamos al principio, que el expresidente Uribe toma la decisión de hacer un pronunciamiento por Twitter y dice que van a respaldar el proyecto presentado de reforma de la justicia por el gobierno del presidente Iván Duque. Y esto es bueno aclararlo también. En este momento hay 3 proyectos de reforma de la justicia. Sí. 1, el del presidente Iván Duque. 2, Sí. el de Cambio Radical. Ajá. Y 3, el que presentó y pretendía presentar, porque vamos a ver cómo termina finalmente este proyecto la senadora Paloma Valencia. Pues digamos, ante la existencia de estos 3 proyectos de reforma constitucional, de reforma de la justicia, la figura que se utiliza en el Congreso es la acumulación de todos en uno solo. ¿Sí? Entonces cuando se empiecen a tramitar se acumulan en uno solo y ahí es donde se nombran los ponentes que elaboran las ponencias, sacando uno de un proyecto, sacando otro de otro proyecto, sacando otro artículo de otro lado y tal. Ahí es donde viene el acuerdo sobre cuál es la ponencia final. Exactamente, pero siempre y cuando los ponentes estén de acuerdo. Porque los ponentes pueden dividirse como sucede en este momento con la reforma de la política, que hay 2 ponencias, ¿sí? Una de los del gobierno y otra de los partidos que no están tanto con el gobierno, que se les adelantaron y es la que se está tramitando. Pero bueno, esto ya son cuestiones normativas y técnicas del Congreso. Expliquemos por qué probablemente había un proyecto del Centro Democrático y otro del gobierno. Creo que una razón que han señalado los analistas es que el del Centro Democrático tenía incluido ese tribunal que usted mencionaba.
un tribunal que es una especie de escenario distinto que siempre han reclamado los uribistas. En cambio, el del presidente Duque no incluye ese tribunal. Sí, la llamada supercorte, que es eliminar la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional y crear lo que se llamaría un Tribunal Constitucional Supremo, que es un poco lo que existía antes de la Constitución del 91, cuando la Corte Suprema de Justicia tenía una sala especial constitucional, ¿sí? Y no existía la Corte Constitucional. Hay que tomar en cuenta también que este proyecto de Paloma Valencia crea ese Tribunal Constitucional Supremo, pero sigue existiendo el Consejo de Estado. Sí, el Consejo de Estado sí mantiene su existencia y varias de sus funciones y demás. Entonces, lo que ha dicho el presidente Uribe en el trino de esta mañana, pues es que evidentemente va a apoyar el proyecto del gobierno, que es una lástima que esa idea de esa supercorte se pierda, pero todavía existen posibilidades. Es decir, es posible que los ponentes de la reforma de la justicia retomen esta idea de una supercorte, que acordémonos que Iván Duque en campaña la ambientó, la habló, pero digamos como que después le ha venido bajando el tono, y que quede incluido en el proyecto final y en la ponencia, pues eso ya será decisión del Congreso. Entonces hablemos de las consecuencias. Lo primero, el presidente Duque le retira el respaldo a esa parte del proyecto. ¿El presidente Uribe le retira el respaldo? Sí, el presidente Uribe le retira el respaldo a esa parte polémica del proyecto, pero sigue con la posibilidad de que la supercorte reviva en la discusión de la unificación de los proyectos. Claro. En este momento. Y otro camino, si llega a no quedar en la ponencia final de la reforma de la justicia que vaya a tramitar el Congreso, otra posibilidad es mediante una proposición. ¿Qué es una proposición? Pues una propuesta que presenta algún congresista para que se incluya un artículo en el proyecto que están tramitando. El presidente Uribe o alguien del Centro Democrático puede presentar una proposición pidiendo incluir un artículo, 2 o 3, los que se necesiten para hacer esa modificación estructural en la institucionalidad de la justicia, para crear esa supercorte y eliminar las otras 3. Pero entonces ahí ya viene el tejemaneje político, ¿sí? Y es como son los acuerdos, qué apoyo logran tener dentro de los otros congresistas. Ahí se va a venir un debate bien interesante. Bueno, ya veremos entonces qué sucede. Juan Francisco, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído tenemos un hecho absurdo: la captura del director de la cárcel La Picota por estar haciendo un caso de extorsión dentro del mismo centro penitenciario. Estamos con Marisol Gómez, editora de Justicia del Tiempo. Marisol, ¿qué fue lo que pasó? Pues mire, Andrés, digamos que la cosa más sorprendente es que capturaron en flagrancia, recibiendo al director de la cárcel La Picota 20 millones que, según la Fiscalía, le enviaba a uno de los internos aparentemente para lograr un cambio de patio. Ahora, esto, yo creo que es como la punta del iceberg, porque yo creo que si hay una olla tapada de corrupción en Colombia son las cárceles, Andrés. Ese detalle es importante, no era un caso de extorsión, sino un caso de soborno. Es un caso, exactamente, esa es como la mutua negociación que se da entre los directivos de muchas cárceles del país, Andrés. Hay que decir que a este es el que lo cogen en flagrancia, que venía incluso de estar dirigiendo la cárcel de Valledupar, acababa de llegar a La Picota, solamente tenía 3 meses de haber llegado a La Picota, pero es, Andrés, los casos de corrupción entre presos que necesitan, hablemos de celulares, hablemos de computadoras, hablemos incluso de armas, un montón de cosas que hay en las cárceles, y que a este, pues, o sea, tiene la mala suerte o la buena suerte para el país de que lo cogen en flagrancia. Pero además lo que significa La Picota, es el símbolo del lugar donde deben estar detenidos grandes personajes que por lo que hicieron deben pagar con ejemplo duramente sus penas. Exactamente, y lo más grave es que según la Fiscalía General, Andrés, no era la primera vez que este mayor, imagínese usted, recién llegado apenas 3 meses en La Picota, recibía dinero por hacer intercambios con los presos. Aparentemente en días recientes había recibido otros 10 millones de pesos. En este momento le están imputando cargos y obviamente pues van a pedir la medida de aseguramiento para este mayor. Hablemos de las consecuencias. Aparte de lo que sigue en el caso específico de este personaje,
¿qué puede pasar con el sistema penitenciario en Colombia, con las cárceles? ¿Qué vamos a hacer con la corrupción en las cárceles de nuestro país? Pues mire, yo creo que ya el fiscal general Néstor Humberto Martínez dio pistas porque dijo que a las cárceles hay que írseles con toda. Esto indica que tiene idea de lo que está ocurriendo en las cárceles y bueno, él ha reiterado que va a seguir destapando un montón de cosas podridas que ha encontrado en distintos sectores y por supuesto las cárceles no pueden ser la excepción porque son uno de los grandes ejes de corrupción en Colombia de los que poco se habla, Andrés. Así es, Marisol, muchas gracias. La cifra del día. Seguimos con la cifra del día, 130.000. Ese es el número que corresponde a las viviendas gratis que se han hecho dentro de este programa que empezó en el gobierno pasado. 2 fases de ese programa. La segunda fase está aún en ejecución y estamos hablando en este momento con Gabriel Flores, editor de Vivienda del Tiempo, porque esta mañana la representación de la bancada, varios miembros de la bancada de Cambio Radical que representan también un poco el enojo del ministro Germán Vargas Lleras, fueron al Ministerio de Vivienda con un reclamo. ¿Con cuál reclamo, Gabriel? Andrés, buenas tardes. Pues básicamente el reclamo de ellos tiene que ver con unas declaraciones del viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra, en el sentido de que estas urbanizaciones tenían algunas fallas y algunas falencias en temas de convivencia, microtráfico, Las casas gratis. Las casas gratis. Esto fue lo que generó la controversia. Un informe que publicó El Tiempo el sábado pasado, que contaba que en algunos sitios los propietarios las estaban utilizando para microtráfico, para hacer rumbas, obviamente para utilizarlas de una manera distinta a las que fueron concebidas. Sí, este fue como el punto de partida de la controversia y por eso fue que la bancada de Cambio Radical estuvo radicando este derecho de petición. A esto, ¿pero qué reclaman si al final se están utilizando mal las viviendas? No son la mayoría, Andrés, las que se están utilizando mal, pero sí hay que reforzar programas de acompañamiento. En esto se ha comprometido el actual ministro Jonathan Malagón y la idea era como impulsar y que rindiera cuentas de cómo va a lograr sacar adelante todos estos procesos de acompañamiento social y también de dónde fue que sacaron esto de que las viviendas o una parte de las viviendas están sufriendo estos problemas. Básicamente sí, es como rendir esas cuentas. Parte de la queja tiene que ver con que en el sector de Cambio Radical interpretan que estas críticas lo que buscan es desprestigiar el programa y probablemente no continuar con lo que debería ser la implementación que está en camino. Pero en ese sentido, ¿cómo va la implementación? ¿Lo que falta por hacerse se va a hacer y va a haber una nueva fase? El ministro Jonathan Malagón, Andrés, dijo que sí, que él en ningún momento ha dicho que el programa de las viviendas gratis, de esas 130.000 viviendas gratis, se vaya a terminar. Esas están garantizadas, la primera fase 100, la segunda fase 30.000. La inquietud está en si va a haber una tercera fase de este programa. Ahí es donde está también otra parte del asunto y esto es lo que están evaluando. Hay temas fiscales que de pronto ponen a analizar muy bien el tema, pero el ministro Malagón dijo recientemente que sí, que iba a hacer todo lo posible para que el programa se manejara de acuerdo a las posibilidades fiscales del país. Gabriel, y el otro tema ahí es que uno podría analizar que en el contexto de esta pelea hay ingredientes como el siguiente. El presidente Iván Duque ha dicho, no vamos a usar el retrovisor. Esa no va a ser la línea de trabajo de este gobierno. Pero lo que hizo el Ministerio de Vivienda fue hacerle un corte de cuentas a un programa que era del gobierno pasado, con sus buenos resultados y con sus malos resultados. Pero al final ese retrovisor es el que genera esta reacción de la gente de Germán Vargas Lleras en defensa de lo que probablemente es el programa bandera de Cambio Radical en lo que pasó en el gobierno anterior. En su época de campaña, el presidente Duque dijo que iba a construir sobre lo construido. Igual el ministro Malagón sigue con esa misma filosofía. Y sí hay un tema puntual que es el de las viviendas gratis, pero es por
por la situación de que no habría recursos y que están mirando de qué manera pueden impulsar esto. En cuanto a los demás programas, subsidio a la tasa de interés, el tema de mejoramiento también, que el gobierno pasado también lo manejaba, eso lo sigue manejando y los lineamientos están muy en línea con lo que venía manejando la anterior administración. La situación está en las viviendas gratis. Bueno, ya veremos en qué para este tema. Gabriel, muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de una buena noticia para Bogotá, la inauguración del Movistar Arena, lo que era anteriormente conocido como el Coliseo del Campín, se dará por fin mañana con un espectáculo que incluirá a Fonseca. Estamos con Yolanda Gómez, editora de la sección Bogotá del Tiempo. Yolanda, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué se hizo para tener esta obra? Lo que se hizo fue poner a marchar una alianza público-privada, que en este caso lo que hizo fue que el privado invirtiera el 100% de los recursos que se utilizaron para remodelar y renovar este escenario, el Coliseo del Campín. Que tenía el techo destruido. Sí, claro, se hizo una evaluación y ameritaba una reconstrucción total. Fue una inversión de 100.000 millones de pesos que invirtieron los privados. Hoy se hizo una rueda de prensa pues para dar a conocer el tema y pues digamos que una de las cosas que se está vendiendo como la más novedosa, que se pondrá a prueba mañana en el concierto, que es un concierto de prueba de Fonseca, es el tema acústico. Se habla mucho de que el tema acústico va a cambiar muchísimo, porque ese fue uno de los elementos fundamentales ese es uno de los retos. Siempre se dijo que hacer eventos musicales en el Campín era un riesgo porque la acústica no daba. Exacto, entonces ahora lo que dicen es que la acústica es como lo de mostrar en este escenario, aunque el 70% de la estructura antigua tuvo remodelaciones. Hubo 4.700 metros cuadrados en los que ahora la gente podrá ir a participar de los grandes eventos, 9.800 sillas, va a haber capacidad para 14.000 personas porque pues en esos conciertos hay mucha gente de pie. Es decir, con todas las los juguetes de la modernidad en materia de tecnología para que la gente que va a estos conciertos pues pueda disfrutar de ellos con todas las condiciones de una ciudad capital que se lo merecía desde hace rato. Veo que hay un video en eltiempo.com en este momento mostrando cómo quedó, con imágenes del dron además, desde arriba. Y lo que viene mañana es un evento que no es para todo el mundo. No, es un evento privado en el que usted sabe que cuando se hace una obra pública, por ejemplo un puente, se hacen pruebas de carga. Entonces se montan volquetas cargadas de materiales. En este caso se hace un concierto con gente para hacer pruebas de carga, para mirar el sonido, para hacer como todas las pruebas de rigor, porque entiendo que la semana entrante ya hay un concierto en grande programado en este escenario. El concierto con Juanes. Exacto, sí, el primer gran concierto. Con Bosé y con Yatra. Ok, eso es como lo más importante. Sí será abierto al público. Entonces digamos que lo de mañana es como una prueba, como la prueba de fuego del escenario, a ver cómo quedaron las cosas, qué ajustes hay que hacer y si quedó todo el sonido como están promocionando que quedó y demás. Yolanda, muchas gracias. Sí, señor. Nos despedimos, los invitamos a que nos escuchen también en la plataforma de iTunes y en la plataforma de Spotify. Los esperamos mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.